Introducción al diseño lógico con VHDL, parte 3, circuitos aritméticos. Bien, lo que vamos a ver ahora va a ser de qué manera podríamos implementar en VHDL o a través de VHDL con circuitos lógicos programables las estructuras que estuvimos analizando de circuitos aritméticos, básicamente sumadores, restadores y multiplicadores. Y para eso vamos a comenzar antes viendo algunos ejemplos de otro tipo de circuitos, los cuales de alguna manera están entre lo que son circuitos aritméticos y circuitos convencionales, relacionados por ejemplo con comparadores de números, etc. En este caso nosotros vemos una manera de comparar dos números A y B y queremos tener, digamos, una señal de salida, en este caso se llama la señal igual, que me va a decir cuándo el dato de A y el dato de B es igual, y si es diferente lo tendría que indicar con un 0. En este caso vamos a considerar de que A y B son números sin signo, entonces tenemos que definirlos acá en port como A, B, que son las entradas del tipo de entrada, sin signo, y va a tener una longitud de palabra cada uno de 8 bits, o sea que va de 7 a 0. Y la salida se va a llamar igual, es una salida del tipo Standard Logic, y en este caso volvemos a repetir que debido a que nosotros estamos haciendo un tratamiento de las entradas y las salidas del tipo Standard Logic y el tipo, por ejemplo, de unsigned, tenemos que hacer el llamado a las librerías que correspondan para que puedan ser interpretadas correctamente en el compilador. Bien, una vez terminada la descripción de entidad, que lo que describe es una caja negra donde lo único que tenemos que poner son las entradas y las salidas y de qué tipo son, vamos a la parte de arquitectura, que es donde realmente nosotros tenemos que describir cómo va a ser el comportamiento de ese circuito o eventualmente de qué manera está constituido. Pero en este caso vamos a decir qué es lo que quiero que haga ese circuito. O sea, no es del tipo estructural, sino es del tipo de comportamiento. Entonces, comienzo arquitectura con un proceso que es sensible a las entradas A y B y pongo con sentencias if y digo, si A es igual a B, entonces igual es 1, si no, igual es 0. Y termino la definición de la sentencia if. Fin de proceso y fin de arquitectura. Bueno, en este caso, este circuito, entonces, después el compilador, con el hardware disponible, me va a tener que implementar este comparador. En este otro ejemplo, estamos haciendo un sumador, pero diferente a los que analizamos en la parte de circuitos aritméticos. Me refiero a que yo acá no voy a mencionar estructuras, no digo que sea carry save o carry select o que sea del tipo local head carry o ripple carry. Directamente lo voy a describir a través de VHDL en una forma, digamos, de comportamiento, una forma a través de algo algorítmico. Bien. Esta entidad se llama Adder, tiene como port de entradas 4 parámetros, A, B, C y D, que son del tipo con signo, y van a tener una extensión cada uno de 8 bits, que va a ir de 7 a 0, y el resultado va a ser una salida
¿sí? Es decir, se va a llamar resultado, y es una salida también del tipo consigno. Cuando yo hablo acá de consigno, me estoy refiriendo que es en complemento a 2, y va de 7 a 0. Entonces, mi caja negra va a tener 4 entradas de 8 bits cada una, donde van a representar un número binario con signo, según el sistema de representación en complemento 2, y la salida se va a llamar resultado, y también va a estar formado por 8 elementos del tipo consigno. Bien, en arquitectura, con el nombre de comportamiento de la entidad que se llama adder, comienzo la descripción y para ello utilizo un proceso que le puedo poner, si quiero, un nombre. Acá se llama un sumador de 4 parámetros, de 4 datos, que es sensible el proceso a las entradas A, B, C y D. Y voy a definir una variable que se llama suma, que va a ser del tipo consigno y va a tener 8 elementos de 7 a 0. Bien, comienzo a la descripción de este proceso con begin y pongo sum adopta el valor de A. Después pongo sum adopta el valor de sum más B. Después pongo sum adopta el valor de sum más C. Sum adopta el valor de sum más D. Y resultado adopta el valor de sum. Bien, este es un ejemplo interesante para analizar un poco lo que pasa cuando acá estoy definiendo las cosas con una variable que se llama sum. Acuérdense que una de las características que tiene las variables es que son locales a un proceso. Bueno, en este caso está dentro de este proceso que se llama for add, y las variables pueden evolucionar dentro de ese proceso. Entonces, justamente esto que estoy haciendo acá, que estoy describiendo de esta manera, se puede lograr gracias a que yo estoy definiendo algo como una variable que se llama, en este caso, sum. Entonces, sum al principio toma el valor de A. Después, sum modifica su valor porque va a ser A más B. Es decir, primero sum toma el valor de A y después sum es igual a lo que anteriormente tenía, que se cargó con A, y se suma B. Y después vuelvo otra vez a poner sum, que es sum más C, o sea que este sum que está acá en realidad es el resultado de hacer A más B. Y le sumo C. Y en la siguiente instancia, en la siguiente sentencia, lo que estoy poniendo es que sum adopta el valor de sum anterior, que era A más B más C, y a su vez se le suma D. Por lo tanto, result acá va a ser en realidad la suma de A más B más C más D. Cuando salgo del proceso, ya directamente el resultado es la suma de los 4 operandos. Y esto lo puedo hacer gracias a que describí las cosas como una variable. Si hubiera puesto acá una señal, la señal solamente tendría un determinado valor y se va a actualizar cuando sale del proceso. Bien, ahora sí vamos a describir en este ejemplo que dice de uso de la sentencia for loop, cómo se puede implementar un sumador Ripple Carry, en este caso de 4 bits, pero está puesto de manera que uno pueda fácilmente cambiar un parámetro y hacer un sumador Ripple Carry de la cantidad de bits que quisiéramos. Bien, en este caso, como yo voy a trabajar con Standard Logic, voy a tener que llamar a la librería de la IEEE y voy a tener que invocar a esta otra librería que se llama la Standard Logic 1164. Y comienza acá la descripción. Entidad, la voy a llamar sumador. O sea, de vuelta mi archivo va a tener que ser sumador.bhd. Y antes que nada, antes que definir port, voy a definir un parámetro que se llama generic. El nombre que le invento acá es nbits y digo que es del tipo entero y vale 4. Entonces, esto
que de alguna manera me está generando una constante n bit del tipo entero, y el número es igual a 4, me va a servir para lograr que este diseño después, modificándole el número que tiene n bit, pueda convertir este sumador, en vez de 4, a 8, 16, 32, 64, la cantidad de bits que yo quisiera. Bien, pero para eso hay que tener ciertos recaudos, en ubicar bien el valor de n bit. Bien, en la parte de port tengo que poner cuáles son las entradas y las salidas de mi caja negra, de mi sumador. Entonces tengo 3 entradas, básicamente tengo A, el parámetro A, que es del tipo entrada, Standard Logic Vector, que va desde n bit a 1. ¿Sí? Acá se los puedo poner para que vean que no siempre tiene que ser, por ejemplo, del n-1 a 0. Entonces acá lo pongo que va, por ejemplo, en este caso de 4 a 1. Entonces son 4 elementos. B también es una entrada del tipo Standard Logic Vector y lo mismo va de n bits a 1, o sea de 4 a 1. El carry de entrada de este bloque sumador es del tipo Standard Logic. Un carry de salida de este sumador, que también es del tipo Standard Logic. Y el bit, el arreglo, digamos, de bits que suma, que es del tipo Standard Logic y va desde, en este caso, 4 a 1, es decir, de n bits a 1. Bien, termino entidad, que se llama sumador, y como siempre, lo que acabo de hacer es describir una caja negra que tiene 3 datos de entrada y 2 de salida. Bien, si ustedes recuerdan la estructura del sumador Ripple Carry, este estaba formado por un conjunto de bloques que eran sumadores completos de un bit que se iban de alguna manera replicando la cantidad de veces necesaria y después se los interconectaba. Y las interconexiones hacían que el carry de salida de una etapa menos significativa se conectaba al carry de entrada de la siguiente y así sucesivamente. Bueno, eso es un poco la idea que vamos a hacer, pero lo vamos a describir en forma textual. Es decir, acá en arquitectura, que la llamamos sumador RC de Ripple Carry, que es de la entidad que se llama sumador, comienzo y digo que tengo un proceso que va a depender de las entradas A, B y el carry de entrada, y voy a comenzar el proceso utilizando un lazo como el que ustedes han visto, por ejemplo, en C. O sea, en este caso, esta descripción es muy parecida a lo que se hace en C, lo único que acá voy a generar hardware. Pero antes de eso, y un poco en relación al ejercicio anterior que habíamos visto, de hacer ese sumador de A más B más C más D, acá vuelvo otra vez a usar variables que me van a permitir que esas variables puedan evolucionar dentro del proceso. Y acá voy a llamar una variable que se va a llamar V corta suma y otra que se va a llamar carry. La que se llama V suma es del tipo Standard Logic y va a ir de n bits a 1, o sea, de 4 a 1 en este caso en particular, y carry, que también es una variable, es del tipo Standard Logic, es de 1 bit. Bien, fíjense que ahora pongo begin en el proceso, begin, y después va a terminar en process. Comienzo poniendo el carry, que es una variable, va a adoptar el valor sein. Es decir, si mi bloque sumador tenía alguna entrada de carry, bueno, este es el momento de que se cargue esta variable que se llama carry con ese valor. Y ahora, y esta sentencia for loop siempre tiene que usarse dentro de un proceso, empiezo a generar un bloque, mi idea es hacer un bloque sumador completo de un bit, y para ello voy a generar una cierta cantidad de iteraciones. En este caso tendría que hacer 4 iteraciones porque quiero generar 4 bloquecitos iguales. Y tengo que tener cuidado porque no solamente tengo que generar 4 sumadores de un bit,
completo, sino que además tengo que hacer las interconexiones a medida que voy generando este loop con una variable que acá se llama i. Entonces, cada vez que i va incrementándose, tiene que hacer las interconexiones necesarias de un bloque con el anterior. Y así hasta que termine. Entonces, acá lo que hago, comienzo un lazo for loop desde i, que vale 1, hasta, en este caso, n bit, que es 4, loop. Este for loop tiene que terminar con un end loop que está acá. Entonces, lo primero que voy a tener es v suma de i es igual a el operando a y hora exclusiva b de i, el índice i, hora exclusiva carry. Es decir, fíjense, i vale 1 al principio. Entonces, v suma de 1 es el bit 1, el menos significativo en este caso porque todo arranca desde 1, del operando a, que el operando a es de 4 bits en total. Entonces hace el A1, A sub 1, hora exclusiva, B sub 1, hora exclusiva carry. Que en este caso carry al principio está teniendo el valor del carry de entrada. Entonces, esta sentencia que está acá, lo que me ha hecho es generarme la suma del bit menos significativo de mi sumador de 4 bits, tipo Ripple Carry. Ahora tengo que poner las cosas para que me genere el carry del siguiente bit. Entonces, carry es esta ecuación que ya la habíamos analizado, que sería, en este caso, el de A de 1 and B de 1, or carry and A de 1 or B de 1. Bien, entonces el primer pasaje que tengo acá, cuando llego a end loop, después, como no terminé con i, no llegó a 4, tengo que volver a empezar todo otra vez. Pero ojo, ahora i vale 2. Y después hacer que i vale 3, y después hacer que i vale 4. Y cuando ahí llego a 4, igual a 4, entonces salgo del loop. Obviamente esto es una descripción secuencial, y eso me va a tener que generar hardware. Entonces, tengo una primera pasada, v de suma de 1, carry, en este caso, se va a llamar esto carry. Después voy a tener v de suma de 2, después v de suma de 3, después v de suma de 4, ¿sí? Y fíjense que de alguna manera, este carry que está acá, ¿sí? Acá vuelvo otra vez a poner carry, o sea, en una primera pasada, este carry es carry de entrada. En la segunda pasada del lazo for, este carry que está acá es el carry de salida del primer bit menos significativo. Entonces esto es acumulativo. Este carry va a terminar después con el último carry que se va a dar por esta ecuación donde el anterior era el carry 3. Es decir, voy a terminar esta interacción, en este caso de un loop de 4 veces que tengo que pasarlo, con este carry que va a ser el carry en realidad de salida después. Entonces, una vez que termino este for loop, ahí sí pongo, bueno, suma, que era lo que era la salida real de 4 bits, va a adoptar el valor de b suma de la variable. Y el cout va a adoptar el valor de carry. Este es el último carry que yo voy a lograr en esta manera iterativa de haber descrito las cosas. Bueno, entonces, de esa manera, fíjense que en forma relativamente compacta, no sé si tan simple, yo estoy describiendo un sumador Ripple Carry en principio de la cantidad de bits que yo quiera. Es decir, yo guardo este archivo y después ustedes quieren hacer uno de 16 bits, entonces ponen acá en vez de 4, 16, y ya directamente después el compilador, con la lógica que tenga dentro en el circuito lógico programable, les va a hacer el sumador de n bits. Bien. Otra manera de hacerlo, similar a lo que vimos recién, es usar otra sentencia que se llama for generate. La diferencia un poco es que
for generate no necesita estar dentro de un proceso, como se ve en este caso. En este caso yo tengo un sumador que lo llamo sumador 2, para no confundirlo con el anterior, donde acá voy a tener dos operandos A y B, que va a ser del tipo, por ejemplo, big vector. Es decir, los datos pueden valer 0 o 1 nada más en este caso, que va a ser de 4 a 1, o sea que es un sumador también de 4 bits. Tengo una salida sum, también de 4 bits, y tengo el carry para un siguiente bloque, que se llama cout. Entonces, acá voy a utilizar una señal que lo llamo C, y lo que hago acá, C, y es de, fíjense, 5. Es un arreglo de 5 bits. C. Comienzo. Defino a C, pero el elemento 1 como 0. O sea, yo acá tengo C de 5, C de 4, C de 3, C de 2 y C de 1. Bueno, el C de 1, que es el menos significativo, lo cargo con 0. Y después acá genero un for generate, le pongo un nombre, por ejemplo address, puedo no ponerle un nombre. Y lo que hago acá es algo muy similar a lo que vimos anteriormente con el for loop. Que pongo sum, en este caso, de i. Fíjense que sum es en realidad es nuestra salida. Pongo que sum de i es el a sub i hora exclusiva b sub i hora exclusiva c sub i. O sea que empieza i desde 1 y va a terminar hasta 4. Y el carry de i más 1, ¿sí? El carry de i más 1, que va a empezar con i desde 1, o sea que va a ser el c sub 2, hasta 4, que es 4 más 1, el c sub 5, es igual a esta ecuación de que está acá. Donde, fíjense que cada c sub i más 1 está de alguna manera también definido con el c sub i, de su entrada del valor anterior que tenía el sumador de un bit anterior. Una vez que yo termino este lazo, entonces ya directamente tengo cargado en sum los valores desde 1 hasta 4 y el carry de salida tiene que ser el carry de la última etapa, que por lo tanto es el 5. Entonces hago que cout, ¿sí?, se conecte o tome el valor que tenía el C5. Bien, este tipo de manera de poner las cosas es una sentencia concurrente. Fíjense que yo no tengo nada secuencial. Lo anterior que vi con el for loop al usar un proceso, eso era una manera secuencial de describir el sumador Ripple Carry. En este caso es de una manera, digamos, concurrente. He usado una sentencia y de manera concurrente he, digamos, generado este tipo de estructura. Bien, de una manera más abstracta, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos el caso de una función donde yo necesito, por ejemplo, hacer que una salida que se llama suma sea igual a más b dependiendo de una señal de entrada de selección que se llama cell y si no hacer a menos b. ¿Sí? Es decir, acá yo tengo la manera de hacer un circuito sumador-restador dependiendo de una línea de selección. La manera en que yo voy a hacer esto es a través de esta simple expresión. Obviamente falta todo lo demás, ¿no? Definir la entidad, la arquitectura, pero bueno, básicamente para no andar repitiendo todo eso otra vez, fíjense que con esta sentencia yo puedo, por ejemplo, implementar un sumador-restador y la opción es a través de una línea cell. Y un posible circuito
que pueda utilizar el compilador, porque obviamente una cosa es lo que yo quiera hacer, describiéndolo de una manera, y otra cosa después el compilador que se fije qué recursos de hardware tiene y cómo me lo va a hacer. Una posibilidad sería esto, es decir, que por ejemplo hace la comparación de cell, dependiendo si cell vale 0 o 1, y va a actuar sobre un multiplexor, donde me podría el compilador generar, por un lado, siempre la suma de A y B, por otro lado, siempre la resta de A y B, y elegirá el valor dependiendo, por ejemplo, de cell. ¿Sí? Es decir, también alguien me podría decir, bueno, yo puedo conectar el cell directo. Bueno, acá eso es una manera de representar que cell se hace una comparación. Entonces, todo dependerá en lo que se llama el place and route, es decir, yo puedo hacer una primera compilación donde se hace esta expresión, se la convierte de alguna manera en hardware inicialmente, y después, en forma definitiva, cuando hago el place and route, es decir, el compilador se fija realmente cuál era el dispositivo, qué es lo que tiene adentro el dispositivo para hacer lo que yo quiero, termina haciéndome el hardware de alguna manera. Bueno, esto podría llegar a ser una manera, no lo sé, de cómo lo va a implementar el compilador. Ustedes fíjense que por ahí podrían pensar, bueno, hago un circuito de suma y de resta, pero dependiendo de lo que tenga a mano, podría llegar a hacerme un sumador y un restador, tener permanentemente acá la salida de A más B y permanentemente acá la salida de A menos B, ¿sí? Y elegir después cuál de las dos operaciones realmente se va a conectar con la salida que se llama sum. Bien, este sería otro ejemplo para hacer un comparador, ¿sí?, de dos números A y B del tipo Standard Logic Vector. En este caso tenemos el por de entrada, que es A y B. A y B son de 8 bits cada uno, y tengo una salida que se llama igual, que también es de 8 bits. Es decir, lo que yo estoy haciendo acá es un comparador bit a bit, que es diferente a tener un comparador que me diga una salida de un bit 1 cuando A y B valen lo mismo, ¿no? Acá, de alguna manera, lo que me va haciendo, me va diciendo, si el bit 7, en la posición del bit 7, A y B son iguales, los elementos A7 y B7, hasta el A0 y B0, por lo tanto, la salida igual es también de 8 bits. O sea, en forma independiente yo analizo la comparación bit a bit entre A y B. Bueno, y una manera de hacerlo es, por ejemplo, a través de un proceso, y la lista de sensibilidad va a ser la de A y de B. Y comienzo, por ejemplo, con un lazo for loop, donde digo que voy con i desde 7, por ejemplo, a 0. Tranquilamente, fíjense acá, lo pongo a propósito para que vean que no siempre tengo que ir para arriba, puedo ir para abajo, si fuera conveniente. Y pongo que la salida del bit i es la hora exclusiva, ¿sí?, y esta es una XNOR, de A sub i y B sub i. Fin del lazo. Entonces, lo que tengo acá, esto lo repito en este caso 8 veces, es directamente lo que me va a hacer esto es una lógica combinatoria. Es decir, vuelvo otra vez a mencionar que cuando uno habla del process y que el process desde alguna manera una forma secuencial de describir cosas, no significa que sirve solamente para hacer flip-flop, contadores o registros de desplazamiento. No, el process uno puede describir lógica combinatoria o también puede describir lógica secuencial, como en el caso de querer describir un flip-flop, un contador, registro de desplazamiento
o cualquier otro circuito que trabaje sensible a una señal de reloj. Bien. Vamos a pasar a otro ejemplo de circuitos aritméticos. Por ejemplo, quiero implementar un contador de unos. Es decir, yo tengo una entrada, que en este caso la entrada se llama vec y la entidad se llama contador de unos, y vec en este caso es de 16 bits. Entonces va a ser es un arreglo de 16 elementos, ceros y unos. Y tengo una salida que se llama count, que es del tipo sin signo, que en este caso va a ser de 5 bits. Es decir, esto tendría que tener la longitud adecuada de bit para representar números en binario de count, dependiendo de la cantidad de unos que yo me encuentre acá. Yo acá podría haber dicho, bueno, a ver, ¿qué pasa si vec tiene 16 unos? Y tengo que representar como máximo el número 16. Bueno, para representar el número 16 en bits, yo tendría que tener 5 bits. Por eso acá count lo pongo que vaya de 4 a 0. Bien, empiezo con arquitectura, un proceso que es sensible a la entrada vec. Y me voy a definir una variable que se llama resultado, que es del tipo también sin signo, y va de 4 a 0. Comienzo la descripción de mi proceso. Voy a darle inicialmente un valor a result, por ejemplo, 5 ceros, porque supongo que empiezo a contar desde 0, no hay ningún 1. Y después hago un lazo for loop dentro de ese proceso, porque for loop siempre hay que hacerlo dentro de un proceso, donde i vaya, por ejemplo, de 15 a 0. Podría haber hecho al revés, de 0 a 15. No hay ningún tipo de problema, pero acá, por ejemplo, lo hago de 15 a 0. Y acá utilizo una sentencia if, donde lo que voy a evaluar es, si encontré un 1, lo cargo en result. Si no, no, me sigo con el valor anterior de result. ¿Sí? Entonces, yo acá analizo si el elemento i de el arreglo de 16 bits, en este caso vec, vale 1. Si es así, entonces a result lo incremento en 1. Si no, result que tome el valor que tenía antes. Y esto lo hago 16 veces y después result, en realidad es una variable, la tengo que asignar a una salida real, que en este caso se llama count. Bien, el compilador, de vuelta, yo las cosas las puedo escribir como quiera. La cuestión después es ver el compilador, qué hardware tiene en función del chip que yo le asigné, que yo le diga, por ejemplo, en lo que nosotros tenemos en la cátedra, hacerlo con una FPGA como la Cyclone 3 o la Cyclone 4, o con el integrado que ustedes tengan de la empresa Xilinx, Microsemi, lo que fuera, y posiblemente el compilador les haga esto que está acá, la implementación. Fíjense que ustedes acá lo que tienen es result, que es de 5 bits, ¿sí? Imagínense que tienen acá un dato de 5 bits, que va primero a por acá se suma 1 ese valor, y si no, pasa por acá que no se suma nada. Entonces hay una primera etapa que lo que va a hacer es analizar qué pasa con el bit número 15 de vec. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo el número 15, el bit 15 de vec es 0, supónganse, lo que va a tener que hacer este 0, que es de 5 bits, ir a este multiplexor. Ojo que este multiplexor es 2 a 1, pero cada uno de estas barras es de 5 bits. Esta es de 5 y esta es de 5. ¿Sí? Es decir, la longitud de palabra de cada uno de los datos es de 5. Y la salida también es de 5. Entonces, por ejemplo, si vec de 15 valía 0,
Yo lo que tengo acá a la salida son 5 líneas, todas en 0, porque me va a representar el número 0. Y esto entraría a otro bloque igual a este, pero para analizar Beck de 14. Si por ejemplo Beck de 14, o sea, el 14avo bit de Beck vale 1, entonces sí, ahí le sumo 1 al resultado. Y así tendrían acá 16 de estas etapas hasta que la salida, propiamente dicha, va a ser el resultado de haber tenido concatenado todos estos bloques que van analizando de a un bit a la vez. En esta filmina lo que vamos a hacer es el test bench. Es decir, habíamos visto en una clase anterior cómo, por ejemplo, yo podía hacer el test bench de una compuerta AND2 y después vimos el de un decodificador BCD a 7 segmentos. Bueno, acá entonces lo mismo. Recordemos, en el test bench, yo a través de un archivo, en este caso el archivo se llama tbcontadordeunos.bhd, ¿sí? En ese archivo lo que hago es llamar al circuito descrito en el archivo anterior, con el cual realmente describí mi contador a 1, y después voy a generar estímulos para que con este archivo de tbcontadordeunos.bhd y el anterior donde está descrito el circuito que yo quiero realmente testear, verificar, pueda, por ejemplo, entrar en el Model Sim y ver los resultados en un diagrama de tiempo como está mostrado acá. Entonces, en ese caso, yo lo que hago, este archivo tiene una jerarquía superior a la anterior donde está descrito el contador de unos, y como yo no voy a generar hardware ni nada, esta entidad es vacía, acá no hay puertos de entrada ni de salida. Entonces, cuando comienzo arquitectura, lo que yo tengo que hacer es hacer el llamado a la entidad anterior, que se llamaba contador de unos, el archivo era contador de unos.bhd. Tengo que poner exactamente igual los por como eran las entradas y las salidas, que era Beck y Count. Defino acá señales para trabajar después, y después, cuando comienzo la arquitectura, describo en forma temporal y en forma secuencial a través de un proceso las excitaciones que yo voy a ir metiendo. En este caso, en arquitectura, en comienzo, yo ponía acá cualquier nombre. Esto UT significa unidad bajo testeo. Esto es simplemente como figuran en algunos libros. De un componente que se llama contador de unos, y el port map acá me dice o me está pidiendo que yo le ponga los nombres como figura acá en port, que primero va Beck y después va Count. Bueno, acá, por ejemplo, no quiero usar esos mismos nombres, entonces le pongo tb de Beck y tb de Count. Es decir, yo acá le puedo poner nombres diferentes o le podría haber puesto los mismos nombres. Entonces, lo que va a hacer de alguna manera el compilador cuando empieza a trabajar con esto es va a ir a la librería donde está el contador de unos, me va a considerar que lo que yo llamé como entrada en ese archivo anterior se llamaba Beck, ahora le va a poner como nombre el test bench de Beck, y Count le va a poner que es tb de Count. Vuelvo a repetir, estos nombres podrían ser los mismos, le podría haber sacado acá tb y tb, le puedo poner los nombres que yo quiera, y después empiezo la descripción de mis estímulos. Y en este caso lo que hago es simplemente, como yo tengo que hacer un contador de unos, bueno, le pongo un valor determinado a la entrada. Entonces, en un proceso, ¿sí? Que en este caso lo llamo estímulo, le podría haber puesto el nombre o no, le pongo que t de Beck
es igual a todo esto que está acá, estos 16 unos. Y luego espero 200 nanosegundos y termino el proceso. O sea que, de alguna manera, yo lo que estoy haciendo acá es la generación de estímulos en forma temporal, donde estoy diciendo, bueno, en tiempo t igual a 0, tbec vale esto, espero 200 nanosegundos y ya terminé de generar los estímulos. O sea, más allá de 200 nanosegundos no hay nada. Bien, como habíamos visto entonces, yo después lo que tengo que hacer en el Model Sim es entrar los dos archivos, hacer la compilación, hacer la simulación, pero apuntando al archivo que tiene mayor jerarquía, que en este caso es este de TestBench, porque el de TestBench va a llamar después al otro, que es el que tiene la descripción, en este caso, del contador de unos. Y en este caso, por ejemplo, me da esto que está acá. Fíjense que si yo cuento la cantidad de unos, son 8, por lo tanto acá, en binario, con 5 bits, me pone el número 8, que es un 1 y 3 ceros. Con eso, de alguna manera, estoy corroborando que el circuito que yo describí estaba bien. Bien. Dentro de los circuitos aritméticos que habíamos estado viendo, una de las estructuras que nos permite a nosotros, por ejemplo, hacer, como vimos, multiplicadores de un dato de entrada por un número, una constante, era usando barrel shifter. O también, por ejemplo, para dado un dato de entrada, multiplicarlo por algo que sea potencia de 2, por ejemplo, por 2, por 4, por 8, por 16, etcétera, etcétera. Una posibilidad era utilizando los barrel shifter. Y esta estructura de acá la habíamos analizado anteriormente, donde en este caso tengo un desplazador aritmético hacia izquierda, o sea que esto nos sirve como un multiplicador, y esto se va a hacer a través de estas líneas de selección, que son 3, y las entradas son entradas de, es mejor dicho, una entrada que está formado, que es un arreglo formado por 8 bits, que va desde entrada 0 hasta entrada 7. Bien, en este caso, yo voy a hacer una descripción en VHDL de este mismo circuito, es decir, voy a utilizar esto, la estructura, voy a analizar la estructura y voy a tratar de escribir las cosas de tal manera que puedo lograr este mismo comportamiento. Entonces, si se fijan, en este caso, yo tengo que en 3 niveles, ¿sí?, secuenciales, empiezo primero con el de la izquierda, después con el del medio, después termino con el de la derecha. Yo lo que voy haciendo es manejar cada una de estas columnas con un bit en particular. Entonces, esta primera columna va a ser que el dato de entrada de 8 bits pase como está o se corra un lugar hacia la izquierda y metiéndole un 0 en ese caso, por ejemplo, al menos significativo. Una vez que yo tengo ese dato, después pasará por otra etapa igual que con otro bit, en este caso cell 1, hago lo mismo. O pasa lo que estaba a la salida de esto, o lo corro un lugar para arriba. En este caso sería lo mismo que decir lo corro para la izquierda, porque el más significativo está arriba y el menos significativo está abajo. Y lo mismo en la última etapa. Entonces, de esa manera yo puedo convertir esto que está acá, por ejemplo, en un multiplicador. Y eso va a depender, digamos, de la combinación que yo utilicé acá de las líneas cell 0, cell 1 y cell 2. Bien. Esto lo voy a tratar de replicar en VHDL y para ello voy a trabajar con un proceso donde tengo entradas y cell. Entrada es de 8 bits, cell es de 3 bits y salida en este caso va a ser de 8 bits también. En el proceso voy a usar dos variables, una que se va a llamar temp1 y una temp2 de Standard Logic Vector de 8 bits.
para cada una de ellas. Y lo que voy a hacer es describir la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. Y la salida de la tercera etapa va a ser la salida definitiva de mi caja negra, que tiene entrada de 8 bits y una salida también de 8 bits y comandada por 3 líneas de selección que vienen de cell, que es un arreglo de 3 bits. Bien, entonces vamos a analizar un poco acá lo que se llama primera fila, que sería esta de acá, de la izquierda. Yo acá estoy poniendo, dice, si cell de 0, que es la línea esta que maneja esta primera fila, si cell de 0 es 0, entonces la variable temp1 va a adoptar el valor de entrada. Eso es lo que significa que si cell es 0, lo que está pasa como si nada. Si no, lo que tengo que lograr es correr todo, como habíamos dicho, un lugar, es decir, un lugar hacia la izquierda, si lo veo esto como un número, un dato tipo numérico. Es decir, como está puesto acá físicamente, sería correr todo para arriba. Si no, entonces, o sea, si cell de 0 no es 0, o sea que es 1, lo que hago es a temp1, o sea, al elemento 0 de esta variable temporaria, le asigno el valor 0, que es esto que está acá. O sea que lo que yo tengo acá en este momento, todo esto de acá, la salida de estos multiplexores, o llaves en realidad, llaves selectoras, sería el temp1. Entonces, el elemento 0, que es este de acá, se tendría que cargar con este 0. Pero este elemento, que sería el 1, se tiene que cargar con entrada 0, el otro con la entrada 1 y así siguiendo. ¿Sí? Este último se tiene que cargar, por ejemplo, con la entrada 6. Y bueno, eso es lo que tengo que describir acá. Pero para no tener que agarrar y hacer esto 7 veces más, porque ya lo hice con el primer elemento y acá son 8 en total, lo que hago es lo meto en un lazo for. Entonces, al primero sí le pongo que temp1 de 0 se carga con 0, pero después pongo un lazo de i desde 1 hasta, ahora voy a explicar esto, entrada high. Entrada high significa que el compilador, yo le pongo entrada high y el compilador me dice, a ver, entrada ¿cuánto era? Ah, mira, el máximo valor que tiene es el 7. O sea, es el elemento más grande, no más grande, sino el de más peso es entrada 7. Entonces, esta forma de poner entrada, high, adopta el valor 7 automáticamente. O sea, es una ayuda que tengo. Entonces esto va desde 1 hasta 7 en un lazo y lo que hace que el temp1 de i se cargue con el valor de entrada de i-1. Entonces el temp1 de 1 se carga con entrada 0 y el último, que será el temp1 de 7, se va a cargar con entrada 6. Entonces fíjense que con estas dos, mejor dicho, con este if y else que tengo acá, de lo que dice primera fila, logré describir el funcionamiento de todo esto que está acá. Y después se hace lo mismo para la segunda parte y la tercera parte, en segunda línea y tercera línea. Y en definitiva después, salida, la salida real que tengo acá, que es de 8 bits, se va a tomar de la tercera fila, ¿sí? Como está puesto acá. Lo que es salida ahí y salida ahí para el elemento desde 0 hasta el elemento 3 y acá definido por el cell 2. Es decir, el cell 2 va a manejar esta tercera fila que está acá. Entonces, si cell 2 vale 0, salida toma todo el valor de temp2 y si no, yo acá tengo que poner el valor que va desde i desde 0 a 3 y después el valor que va desde 4 hasta 7. Y con eso, digamos, tengo hecho la descripción de este barrel shifter aritmético, ¿sí?
que me va a servir, digamos, como un desplazador hacia izquierda, controlado por las tres líneas de cel 0, cel 1 y cel 2. Bien, este es el resultado de la simulación, donde dependiendo de la entrada, que en este caso, por ejemplo, vale todos ceros y un 1, si pongo cel, que era de 3 bits, ¿no? En 0, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, ¿sí? Me va a dar este 1 acá, o este 1 se desplazó acá, o se desplazó 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Y si vuelvo otra vez, acá obviamente ya esto me repite, porque acá lo que hice un test bench donde cel vaya cíclicamente de los 3 ceros a 3 1 y vuelva a repetirse, entonces me va a seguir repitiendo lo mismo. Entonces esta es una manera, digamos, de corroborar que lo que estuve haciendo estaba bien. Bien. La manera de trabajar en VHDL, si los datos, por ejemplo, que yo tengo que procesar son con signos o son sin signo, simplemente se definen en la parte de entidad. Por ejemplo, acá yo lo que estoy haciendo es la comparación de dos números A y B de 8 bits, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, son con signo los números. En el sistema de representación en complemento 2. Entonces, por ejemplo, acá lo que hago es definir con un generic, es decir, acá pongo una constante n que es un entero que vale 7. Entonces digo que mi caja negra, que es la entidad comparador, tiene dos entradas A y B del tipo signo, que va desde n a 0, ¿sí? O sea que esto sería de 7 a 0, o sea que es de 8 bits en este caso. Y tengo tres salidas, una que dice A mayor que B, otra que dice A igual a B y otra que dice A menor que B. Y es del tipo Standard Logic, ¿sí? Bien. Entonces tengo tres salidas independientes del tipo Standard Logic cada una. Y en la arquitectura lo que hago es una manera de forma concurrente, porque acá no tengo nada secuencial, defino a través de when else el que A mayor que B se va a adoptar el valor 1 cuando A sea mayor que B, si no es 0, A es igual a B y va a tomar el valor de 1 cuando A sea igual a B, si no 0, y A menor que B va a adoptar el valor 1 cuando A sea menor que B, si no es 0. Obviamente, esto de A mayor que B, A igual a B, A menor que B, y estar trabajando esto con signo, lo tengo que tener en cuenta acá en esta librería. Tengo que poner la librería aritmética para que el compilador después no se vuelva loco y realmente me interprete bien esto que yo estoy poniendo acá. Bien, esta sería la simulación donde acá, bueno, no se muestra en el test bench, pero la idea es poner un valor fijo, por ejemplo, de B, que sería esta que está acá, y A lo empiezo a modificar. Por ejemplo, empieza de este número y lo voy incrementando en 1, de tal manera que en algún momento A sea menor que B, en otro va a ser A igual a B y en otro momento va a ser A mayor que B. Bueno, y en este caso, por ejemplo, tengo que al principio A es menor que B, entonces se pone en 1. Después, en un momento determinado, ya esto va a caer porque ya no es A menor que B. Entonces, como esto va de paso de A1, va a tener que ser A igual a B en 1. Y después, en un momento determinado, se va a poner, no va a ser más, no van a estar los dos iguales, como sería en este caso, que son los dos iguales. Este es el valor de B y este es el valor de A. Y va a ser A mayor que B. Por lo tanto, se va a tener que poner en 1 y acá en forma permanente, porque acá sigue incrementándose A respecto de B, por lo tanto sigue siendo mayor, en este caso, a B, por lo tanto tiene que seguir en 1.
Esto que está acá, que dice, esto se llama glitch. Esto es que en la simulación, por ejemplo, dado los retardos que existen por las compuertas que ha utilizado el compilador, porque esto ya tiene retardos incluidos, y eventualmente, fíjense que estamos hablando de un dato de 8 bits con otro de 8 bits y lógica combinatoria. Es decir, puede ser que en esa comparación que existe en algún momento haya algo que se retrase, un camino digital que se retrase respecto de otro y pueda generar eventualmente, momentáneamente, algún pico donde acá se supone que esta línea que era de A menor que B, los datos de A y de B se tomaron de tal manera que quedó como que A era mayor que A menor que B y se pone un momentito arriba, después baja, y acá también pasa algo parecido. Bueno, este tipo de cosas, acá dice cómo se solucionan. ¿Qué es esto? Estos son glitch. Estos son transitorios que pueden existir. La manera de solucionar esto en realidad es la salida, ponerla, por ejemplo, con un registro de 8 bits de flip-flop. Y cuando yo estoy seguro de que puse nuevos valores de A y de B y quiero actualizar la información, supónganse que esto que está acá suele ocurrir, no sé, en un tiempo de, no sé, el orden de 10 nanosegundos. Entonces yo lo que podría hacer es registrar lo que se llama la salida, es decir, al circuito anterior ponerle un grupo de 8 flip-flop tipo D, y cuando yo ya sé que se estabilizó, porque cambió A y B, poder tomar el dato o actualizar el dato para que no aparezcan estos picos. Bien. El código que nosotros hemos visto hasta el momento, básicamente en el tratamiento de señales por el álgebra de Boole y después la aritmética, ha sido binario. Existe también otro tipo de código que se denomina código de Gray. El código de Gray es un código que se suele utilizar a menudo para representar, por ejemplo, una orientación. Imagínense que tienen, por ejemplo, un disco y de alguna manera quieren representar la orientación de una veleta en 360 grados y que eso esté codificado. Bueno, se suele utilizar el código de Gray porque es menos susceptible a errores. Si yo, por ejemplo, tengo una sucesión de diodos LED y fotodetectores para tratar con un disco ranurado, conocer, digamos, la posición en base a un código binario, en vez de usar el código binario se suele utilizar el código Gray. Para una eventual, en el caso de una eventual desalineación que puedan llegar a tener los sensores. Bueno, la cuestión que el código Gray, acá vemos que tiene cómo se podrían construir en base a un código binario. El código de un bit es exactamente lo mismo, da lo mismo hablar de binario o código Gray, y la manera de pasar de un código binario al Gray, por ejemplo en este caso de 2 bits, es como se muestra acá. Ustedes lo que tienen que hacer en este caso, por ejemplo, tienen 0 y 1. Lo que hacen es, para pasar ahora de esto a 2 bits en código Gray, imagínense acá tiene una línea roja que vendría a ser como una especie de espejo, entonces rebaten la información. O sea, acá tengo 0, 1, entonces acá va a aparecer un 1, 0. Es como si fuera un espejo. Una vez que tienen esto, lo que hacen es, a la izquierda lo llenan, la mitad con 0 es la mitad con 1. Entonces le ponen 0, 0, 1, 1. Entonces, este sería el código Gray de 2 bits. Y lo que está puesto acá, por ejemplo, es el código binario de 2 bits. Que obviamente acá se nota la diferencia, ¿no?, del tipo de codificación. Si ustedes ahora tienen un código binario de 2 bits y lo quieren pasar a 3 bits,
en Gray hacen lo mismo. Esto que está acá es el código binario en 2 bits, lo rebaten, entonces con tipo espejo ponen acá abajo lo que tienen acá arriba, ¿sí? O sea, el 1, 0, ponen acá 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, y después la mitad le ponen 0 y la otra mitad más significativa le ponen 1. Entonces este sería el código Gray para 3 bits y este el correspondiente código binario de 3 bits. Ese sería un poco el mecanismo. Bien, esto lo vamos a hacer en VHDL y en este caso tenemos un archivo que se llama binario a Gray de 3 bits donde la entrada bin es sin signo de 2 a 0, es decir, de 3 bits, y el código Gray es también una salida estándar, en este caso le ponemos Standard Logic Vector, que va de 2 a 0. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer acá es incorporar un concepto de lo que se denomina memoria. Es decir, a ver, acá lo que voy a manejar son arreglos de cosas. Entonces, en arquitectura, que en este caso se va a llamar comportamiento, de la entidad que se llama bin a Gray, de 3 bits, voy a definir un tipo de dato, que por ejemplo le pongo la memoria, le pongo como nombre memoria type, que va a ser un arreglo, ¿sí?, de 0 a 7, o sea, va a tener 8 elementos, del tipo Standard Logic Vector. ¿Sí? Acá podría haber puesto, por ejemplo, también, qué sé yo, que sea del tipo entero. Bueno, acá le pongo que sea del tipo Standard Logic Vector, que va de 2 a 0. Entonces va a haber 8 elementos. Cada elemento va a ser el tipo Standard Logic Vector, que va a tener 3 bits. Y eso lo voy a llamar Memory Type. ¿Sí? O sea, me inventé un tipo de datos. Bien. Entonces, después de eso, lo que voy a hacer es, voy a definir una constante, en este caso. En realidad lo que voy a definir ahora es un arreglo que lo llamo memory. Le pongo el nombre que quiero. Y memory en realidad va a ser un arreglo del tipo memory type, que yo lo definí anteriormente. Y lo que estoy poniendo acá es que memory, como es del tipo memory type, y memory type son un arreglo de 8 cosas, y cada cosa es del tipo Standard Logic Vector, voy a poner los valores. Entonces fíjense que acá pongo memory type, está formado por 8 elementos que lo voy poniendo acá. Es esto, 000, 001, 011, 010, 110, 111, 111, 101 y 100. Bien. Esto que está acá es una manera de definir lo que se denominaría una memoria. O sea, yo tengo algo que lo llamo memoria, que va a estar formado, vuelvo a repetir, por 8 elementos y cada elemento es del tipo Standard Logic Vector de 3 bits, ¿sí? Y ya lo tengo la información precargada. El elemento menos significativo vale 000 y el último elemento vale 100. Entonces después que hago eso, comienzo la descripción de la arquitectura. Recién ahí hago el comienzo de la descripción de la arquitectura y digo que Gray, que hizo una salida de 3 bits de Standard Logic Vector, lo tengo acá en mi caja negra, la descripción de entidad, ¿sí?, va a adoptar el valor que tenga memory, ¿sí?, indicado por bin, que bin es del tipo sin signo de 3 bits, que en realidad bin es un dato en binario, propiamente dicho. Y acá, por una cuestión, digamos, de identificación, es decir, memoria de qué, memory, pero memory tiene 8 datos. ¿Cuál de los datos me están pidiendo? Entonces acá, lo que está acá, le tengo que poner un entero.
o sea, tengo que poner memory de 0 o memory de 7. Pero el problema es que acá bin es del tipo sin signo. Entonces no puedo poner acá solamente bin. Si yo pongo memory de bin, ¿sí? Donde bin es de 3 bits y va desde el primero hasta el último, son 7, el compilador me da un error. Entonces acá tengo que usar, digamos, una función para convertir lo que tiene que ir acá entre paréntesis del tipo entero. Entonces pongo a entero de bin. Entonces lo que va a hacer que si por ejemplo bin era 000, me lo va a convertir en entero el 0. ¿Sí? Es decir, la posición que tiene cada uno de los elementos, fíjense, acá tengo bin y gray. Esto es lo que yo quisiera. Estas son las entradas que yo voy a tener. Desde 000 hasta 111. Y esto es el código gray que yo pretendo. Entonces, en la identificación de bin, dependiendo de bin, que puede ir con 3 bits desde 0 hasta el 7, ¿sí? Desde el 0 hasta el 7, acá, esto en 3 bits que va desde el 0 hasta el 7, lo convierto en entero, entonces pone memory de 0 o memory de 7, por ejemplo. Entonces, esto es como si fuera un puntero. Es la manera de indicar un puntero, pero tengo que ponerlo como entero. Pero como bin no está puesto como entero, sino que está puesto como standard logic, como sin signo, entonces tengo que ponerle esta función. Entonces, Gray, su salida, va a adoptar uno de los 8 elementos que tiene memory, que estos que están acá, alguno de estos, pero indicado por algún índice. Si quiero el tercero, tendría que apuntar acá, ¿sí? Entonces, eso lo va a sacar de bin, ¿sí? Bin, en este caso, como es binario, va a tener alguno de estos 8 elementos, ¿sí? Que va indicado del 0 al 7, por lo tanto, acá va a ser algo del 0 o al 7, y ese elemento se entra acá, en esto que definí, y va a hacer que Gray valga, por ejemplo, si bin es 111, ¿sí? 111, eso es el 7. Entonces el 111 a entero me lo convierte en el número 7 y memoria, el séptimo elemento de memoria, y me toma este de acá. Entonces yo entro con 111 y me va a salir 100. Así que de esa manera, digamos, yo puedo hacer un conversor de binario a Gray. Más allá de lo que es esta conversión, la idea acá es que vean lo que es, en principio, la manera de describir una memoria, ¿sí? A través de un arreglo de algún tipo en particular. Entonces, si, como vamos a ver más adelante, yo quisiera definir una memoria que se llama tipo ROM, o sea, solamente que se puede leer, entonces yo puedo precargar información de un registro que está formado por tantos elementos, definir cada uno de esos elementos y después puedo rescatar cada uno de esos elementos con la información que haya a través de algo similar a esto que acabamos de describir. Bien, este es el test bench para probar. No vamos a entrar mucho en detalle. Y acá la idea es que se pone, por ejemplo, bin que varíe desde 000 hasta 111 y lo que se obtiene a la salida en Gray tendría que ser el código Gray que representen a el código binario en cuestión. Bien. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer, y esto ya de alguna manera lo hemos visto, el diseño de un sumador Ripple Carry sin signo de 2 operandos de 4 bits, describiéndolo en forma estructural. Es decir, lo que vamos a hacer, este sería el caso de un full adder de 1 bit, donde se pone de esta manera, el carry de salida de uno es la entrada del carry del otro, y se van obteniendo las salidas de las sumas de cada uno de los bits, y por último tenemos el carry de salida. Bueno, lo que vamos a hacer es, en un archivo VHD, el primero, el top de la jerarquía, vamos a
definir la llamada de un componente que va a ser cómo describimos un sumador de un bit. Lo vamos a replicar 4 veces y lo vamos a interconectar cada uno de esos bloques entre sí para hacer nuestro sumador. Entonces, para empezar eso, vamos a definir primero un archivo que es un full adder de un bit. Y en este caso tenemos un archivo que se va a llamar full adder de un bit.bhd, donde va a tener como entradas x, y, que son los datos de un bit, del tipo Standard Logic, un carry de entrada, un bit de suma y un carry de salida. O sea, el CI de CIN y el CO de COUT. Y vamos a describir esto con dos ecuaciones lógicas para el bit de suma y el carry de salida, como habíamos visto. Bien, entonces, esto de alguna manera lo hacemos una sola vez. Esta es la manera de describir una entidad que es un sumador completo de un bit. Lo que tenemos que hacer entonces es ahora definir un nuevo archivo BHD que va a estar por arriba del anterior, y este se va a llamar sumador Ripple Carry de 4 bits, y este de alguna manera va a tener que llamar, pero como componente ahora, al archivo anterior, y como yo tengo que usar 4 de ellos, ¿sí? Lo voy a llamar una sola vez, y después voy a decir que tengo 4 cosas que son del tipo al componente que llamé, y los tengo que interconectar correctamente para que en forma estructural haga las veces del sumador de 4 bits. Entonces, yo voy a tener ahora una entidad que va a tener una entrada de 4 bits, de 3 a 0, A y B. Tengo un carry de entrada, tengo un carry de salida, CIN, COUT, y tengo el bit de suma, también de 4 bits. Y en arquitectura, acá defino componente, es decir, hago la llamada del archivo anterior, que es una estructura de un sumador de un bit. Entonces pongo lo mismo que tenía anteriormente, X, Y, CI, S y C0, o CO. Y después, en la descripción de la arquitectura, acá tengo unas señales que voy a utilizar, que las llamo C1, Sum1 y C2. Puedo poner valores iniciales, inclusive, si quiero. Y en el comienzo, acá lo que hago es, si bien componente es un sumador de un bit, y yo necesito 4 de ellos, bueno, dentro de lo que es arquitectura, me genero un full adder 0, otro full adder 1, otro 2 y otro 3, que es del tipo full adder de un bit, que es el que va a sacar el compilador del archivo anterior, que se llamaba full adder de un bit.bhd. Y acá en port map es donde voy a decirle qué cosa se conecta con qué otra. Es decir, en este caso digo que la entrada que era X tiene que conectar con A0, y A0 es el primer elemento de la entrada del dato A. Y después Y, en ese archivo, acá se va a llamar, ese Y se va a conectar con la entrada B0, o sea, los dos menos significativos del dato de entrada. Y el carry de entrada se va a conectar con lo que es CIN y Sum1 de 0, y el carry de salida se va a conectar con el C1 de 0, que son estas señales que están acá. Así hago lo mismo con el segundo sumador de un bit, que tiene que tener como entradas A de 1 y B de 1, y el carry C1 de 0, ¿sí? Ahora, como entrada tiene que tener la salida del primer sumador, que era el full adder 0, este C1, 0 de acá, es el que ahora se tiene que conectar acá. Entonces, al haber hecho esto, lo que estoy diciendo es que después el compilador tiene que interconectar la salida del carry de salida del full adder 0 a la entrada del full adder 1 que se pone acá. La salida es el sum 1 de 1 y este es el carry
C1, el carry de salida del full adder 1, que se va a tener que conectar después cuando defina qué es el full adder 2. Y así siguiendo. Es decir, en esta parte de acá es donde en forma estructural estoy haciendo las interconexiones del esquemático que habíamos visto al principio. Después esto termina con que definitivamente el sum 1 en realidad es una señal. Tengo que conectarla a las salidas reales de mi caja negra, que es sum 0, sum 1, sum 2 y sum 3, y el carry de salida es el C1 3, que sería de este, o sea, del último full adder de un bit que definí, la salida, que este es el carry de salida, tiene que ser el carry de salida de todo el sumador completo, y es lo que se conecta acá. Bueno, esta es una manera de describir en forma estructural, sin usar ecuaciones lógicas ni sentencias if, else, etc. Obviamente esto es más trabajoso, pero yo tengo la seguridad, digamos, de que estoy respetando exactamente el esquemático. Ahora después volvemos a traer lo mismo, dependiendo de qué es lo que tenga el compilador como lógica, en la lógica programable, el hardware, esto me lo va a hacer de alguna manera. Lo más probable que, como yo se lo describí así, el compilador me haga lo mismo que yo intento, es decir, tomarme bloques de un bit y hacer este tipo de interconexión. Bien, este es el test bench. En este caso pongo el valor de A. Por ejemplo, vamos a empezar a ver esto. El valor de A, Cin lo pongo en 0 en este proceso. El valor de A, digo que es como es sin signo, yo acá tengo que poner, convertirlo, digamos, a sin signo de 3 a 4. Fíjense que lo que estoy poniendo acá es que A es del tipo A sin signo de 3, 4. Lo que significa esto, este número 3 y este número 4, es que esto es de 4 bits el valor de A. ¿Sí? A acá va de 3 a 0. Entonces se pone esto igual a 4. Y este 3, ¿sí? En realidad es un dato entero que después lo tengo que convertir a sin signo, porque A en realidad es sin signo. Entonces, el poner esto me está diciendo que A le va a poner el número 3, que acá está escrito en forma como entero, y que tiene que ser un formato de 4 bits. Entonces, A en este caso se va a cargar con 0, 0, 1, 1. Entonces, en tiempo t igual a 0, A se va a cargar con el número 3 y después hago un lazo for con i desde 0 a 15, espero 200 nanosegundos y va a hacer que B se cargue con el número i y va a ser de 4 bits. Entonces, como iba de 0 a 15, B va a ir desde, en 4 bits, va a ir desde 0 a 15, o sea, 0000 hasta 1111. Entonces, vuelvo a repetir, acá A queda como una constante, que va a ser el número 3, como es de 4 bits, va a tener que ser 0011, y B lo voy a hacer ir variando desde 000 hasta 111 y a un ritmo de 200 nanosegundos. O sea, se va a mantener ese dato 200 nanosegundos y después va a cambiar B hasta que termine este lazo for loop, que son 16 veces. Bueno, es lo que se ve acá. El dato de A vale 3 y el dato de B va a ir variando desde 0 hasta 15 y el bit de suma va a ser 0 más 3, va a ser 3 más 0, queda 3, 3 más 1 queda 4 y así siguiendo hasta 3 más 15, que me da 2. Es decir, acá ¿por qué? Porque me excedí de la capacidad de representación. Es decir,
yo acá hice que el dato 15, esto es el valor 15 porque tenía que B llegó a 12, le sumé 3, me da 15. ¿Sí? Hasta acá ando bien. Pero después resulta de que B vale 13 y le quiero sumar 3, me da 16. Ya no puedo hacer lo mismo con 4 bits. Entonces tengo un overflow, es decir, el resultado da 0 y la señal de carry de salida se pone en 1, porque me está diciendo de que me estoy llevando un 1 para el quinto bit. Es decir, vuelvo a repetir, hasta acá, de alguna manera puedo representar todo bien con 4 bits, pero de acá para acá, ya directamente, vuelvo a empezar de vuelta el conteo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, y ya acá esta banderita me está indicando que me excedí de la capacidad de representación que tenía con 4 bits. Bien, este es el caso de un sumador carry save, como habíamos visto en circuitos aritméticos, de 3 operandos de 4 bits. En este caso, entonces, no lo vamos a analizar de vuelta, pero básicamente en forma estructural, yo puedo representar con sumadores completos de un bit a cada una de estas etapas. Entonces, de vuelta, como tendría que hacer, tendría que definir una sola vez un bloque de estos en un archivo y después en otro archivo tomarlo como componente y replicarlo la cantidad de veces que sea necesario. En este caso tendría que ponerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces y a través de los port map tendría que ir poniendo cómo se interconectan esos bloquecitos entre sí. O sea, lo mismo que habíamos visto con el Ripple Carry. Entonces, esta sería la manera de hacerlo. No la voy a, digamos, explicar. Lo mismo llamo una sola vez a esa entidad que es un sumador carry, un full adder de un bit, porque es exactamente lo mismo. Tienen las tres entradas de datos de un bit, el bit de suma y el carry de salida. Y después en la parte de arquitectura lo voy a replicar esto la cantidad de veces necesaria, en este caso sería 8 veces, y en los port map hago las interconexiones como vimos en el esquemático anterior, y de esa manera se puede describir este sumador, que en particular es un sumador de 3 operandos de 4 bits cada uno. O sea, puedo hacer la suma de A más B más C sin signo de 4 bits cada uno. De vuelta, este sería entonces el sumador de un bit. Y este sería el test bench. Es decir, en este caso, por ejemplo, acá lo que voy a hacer es en la parte de estímulo, es decir, poner que A vale 8, que B vale 8, son de 4 bits cada uno, y C es el que se va a ir incrementando desde 0 hasta 15 porque está acá el I, que es del tipo también de 4 bits, C, e I va a ir desde 0 hasta 15, cada 200 nanosegundos voy a hacer que se vaya evolucionando de 0 a 15 y tengo que sumar. Primero es, por ejemplo, 8 más 10 más 0 hasta 8 más 10 más 15. ¿Sí? Eso se vería entonces acá en los resultados de la simulación. Hago 8 más 10, que me da más 0, me da 18. Así siguiendo, llega un momento que cuando hago 8 más 10 más 13, me da 31. ¿Sí? Y después, en este caso, tengo un desborde, porque sum yo lo hice de 5 bits. ¿Sí? Porque ahora tengo que sumar 3 operandos. Entonces sum lo puedo hacer cualquier suma sin tener problemas hasta 5 bits. O sea que puedo llegar hasta el número 31. Acá ya cuando quiero hacer algo mayor de 31, acá me daría 32. 14 más 10 más 8, ya directamente el resultado me da 0
y la banderita del carry de salida de la última etapa se me pone en 1, diciéndome que tengo overflow.